Muy bien, damos mucha honra y gloria a Dios porque Él la merece. En esta mañana iniciamos nuestra semana de salud. Esperamos que el Señor le llene de las más ricas bendiciones del cielo y que aprendamos a vivir vidas sanas para honra y gloria de Dios. En esta mañana la plataforma está compuesta por una representación de los profesionales de la salud de nuestra iglesia. Tenemos de este lado a la doctora Arelis Fortuna, a la doctora Exilda Páez, al doctor Manuel Rodríguez. De este lado tenemos a la doctora Melissa Encarnación. Nos honra grandemente con su presencia el doctor Valete. Vamos a pedir que se ponga en pie, que esta mañana le dieron la bienvenida y él estaba detrás con nosotros. Él es el presidente de ADOPAS. ADOPA es la Asociación de Profesionales Adventistas de la Salud. Él va a estar con nosotros esta tarde a las 4 p.m. Esperamos que no falte ningún profesional de la salud. Muchas gracias, doctor. También tenemos con nosotros, y para la iglesia y todas las que componemos la plataforma, a mí ustedes me conocen, por eso no para todos los que componemos la plataforma, es un honor verdaderamente y un placer, porque nos llena de buen conocimiento y en primer lugar dirigido por Dios. Porque algo muy importante que dice la Biblia es a la ley y al testimonio. El que anda conforme a eso es porque el Espíritu Santo está en él. Por eso nos honra en esta mañana, junto con todos en la iglesia y la plataforma, presentar a nuestro disertador para dar inicio a nuestra semana de salud, el doctor Humberto Arias. Él con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Dios había estado preparando al pueblo para una gran conquista, para la conquista de Canaán. Y Dios dio instrucción a Josué de que enviara 12 hombres a evaluar la tierra que ellos iban a conquistar. Pero no 12 hombres cualquiera, sino se escogió a un líder, en algunas versiones dice un príncipe, un líder de cada tribu para que cumpliera esta misión. Resulta extraño el que se realizara esta misión, porque ¿quién iba a dirigir la conquista de Canaán? ¿Quién la iba a dirigir? El mismo Dios. ¿Acaso no sabía Dios lo que había en Canaán? Sí lo sabía. ¿Por qué Él le pide que envíen una misión a evaluar lo que había en este lugar? Pienso que por dos razones. Dios involucra siempre al ser humano en las acciones que realiza en este mundo. Podríamos decir que tenemos el privilegio de ser instrumento de Dios en sus misiones. Pero además, Dios quería que ellos constataran por sí mismos a lo que se iban a enfrentar, para que se dieran cuenta que lo que ellos iban a lograr no era posible con su propia fuerza. Si ellos hubiesen ido y atacan y ganan, hubieran dicho: nosotros ganamos, nosotros fuimos más fuertes que ellos, nosotros tuvimos más poder que ellos. Sin embargo, Dios quería
que ellos entendieran la realidad y se dieran cuenta de que para ellos como humanos era totalmente imposible realizar esta misión. Y aquí que estos 12 hombres, líderes de cada una de las tribus, se preparan y salen a evaluar la tierra. Y en esa misión se le encargó qué ellos iban a hacer. Ellos iban a describir cómo eran las ciudades, cómo estaban fortificadas, cómo estaban amuralladas, cómo estaba la tierra sembrada, cómo estaba la tierra no sembrada, cómo eran los hombres, si había muchos habitantes, si habían pocos, es decir, a dar un informe detallado de este lugar que iban a conquistar. Y estos hombres inteligentes, destacados, hombres de valor, hombres reconocidos en cada una de su tribu por la influencia que tenían en ella, fueron y realizaron su inspección y a los 40 días regresaron al pueblo y dieron un informe. Y el informe que ellos dieron fue: realmente la tierra es buena, es una tierra muy productiva, es una tierra que podría decirse de la que fluye leche y miel, de tan fértil que es. Sin embargo, dijeron ellos, en esa tierra hay grandes murallas, hay grandes fortificaciones, sus habitantes son numerosísimos y además hay hombres demasiado fuertes, gigantes en esa tierra. Por lo tanto, la conclusión de 10 de ellos fue: no es posible que nosotros podamos conquistar esa tierra. No hay forma, no way, no hay manera de que nosotros podamos conquistar eso. Es un absurdo, es un imposible. Y es entonces cuando entran solamente 2 de esos espías que habían ido a la tierra, que fueron Josué y Caleb. Y Josué responde: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Había una diferencia entre estos 10 hombres y Josué y Caleb. Fíjese que Caleb ni Josué desmintieron lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo la realidad. Era cierto todo lo que ellos decían que habían visto. Habían visto grandes murallas, habían visto grandes ejércitos, habían visto gigantes. Pero había una diferencia entre 10 y 2 de estas 12 personas. Esas 10 personas que dieron un informe realista de lo que encontraron, creían en una misión que ellos iban a ejecutar. Y ciertamente dijeron una realidad: no hay forma de que podamos conquistar ese pueblo. No tenemos ni el ejército, ni la herramienta, ni la preparación necesaria para enfrentar ese pueblo. Ellos estaban diciendo la verdad. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es que Josué y Caleb también vieron lo mismo que ellos.
y estaban seguros de que era humanamente imposible conquistar esa tierra. Pero ellos dos tenían la plena certeza y la plena seguridad de que era posible la victoria, no humanamente, sino que Dios iba a lograrla a través de ellos. Esa fue la diferencia. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 entendían lo difícil que era lograr esta hazaña, pero solamente 2 de estos hombres tuvieron plena confianza en que si Dios los enviaba, Dios iría con ellos y Dios podría lograrlo, porque Dios es un Dios de poder y nada es imposible para Él. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y termina diciendo: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Esa era la única certeza, la única seguridad que ellos tenían, que con ellos estaba Dios y que Dios podía darle la victoria. A nosotros hoy en día se nos ha encargado una gran conquista, pero no una conquista bélica, no una conquista material. Se nos ha encargado una conquista espiritual. Se nos ha encargado una gran labor, una labor que humanamente es imposible. Se nos ha encargado salir a sanar y a salvar a un mundo enfermo y que perece en el pecado. Pero esto es una misión tremenda. Pero es imposible que nosotros podamos realizar una misión tan grande. ¿Cómo vamos nosotros a llevar salud y salvación a la gente? ¿Cómo? Si estamos en un mundo hostil, si tenemos medios de comunicación por doquier que promueven las malas prácticas de la salud, que promueven el pecado, que incentivan constantemente en que la gente destruya su salud con los malos hábitos alimentarios, con los vicios, con el alcohol, con el tabaco. Y eso es lo que está de moda desde niños. Los niños comienzan a ser bombardeados con esta publicidad corruptora. Y hoy en día la recibimos por la radio, por la televisión, por internet. De manera personal, los niños y jóvenes cuando están en los grupos, la presión del grupo. Y nosotros nos enfrentamos con que lo normal es hacer esas cosas. ¿Cuántas murallas vemos por delante? Y a este pueblo débil, pequeño, Dios le ha dicho: vayan a conquistar al mundo, vayan a conquistar a San Pedro, vayan a rescatar a la gente de las enfermedades, vayan a rescatar a la gente del pecado. Y nosotros decimos: ¿y cómo, Señor? ¿Y cómo lo hacemos?
¿Con qué fuerza? ¿Cómo vamos a enfrentar los medios de comunicación masivos? ¿Cómo vamos a enfrentar esa horda perversa que cada día corrompe a nuestros jóvenes en la calle, en las escuelas y donde quiera que se encuentren? Es imposible humanamente hablando. Pero ese mismo Dios que envió a ese pueblo débil, maltrecho, sin armas, a conquistar a Canaán, es el mismo Dios que hoy nos envía a conquistar el mundo. Es el mismo Dios que hoy nos envía a sanar, a llevar salud, a llevar esperanza a un pueblo que languidece, ciego del pecado, ciego de la corrupción, de las enfermedades físicas y mentales. ¿Cuántas fortificaciones tendremos que vencer? Pero el enemigo, que siempre está contra el plan de Dios, sabe cómo él puede manipular a la gente y ponerla a su servicio. Y él sabe que enfermando el cuerpo, enferma la mente. Y enfermando la mente debilita al ser humano y lo trastorna. Y le obnubila la mente y el razonamiento, y la gente se convierte en autómata que hace las cosas porque otros la hacen sin pensar, sin discernir. Y por eso el enemigo se ha encargado de ir deteriorando la salud física y mental de los pueblos. Hoy en día, la principal causa de enfermedades es un trastorno que se llama síndrome metabólico. Y ese síndrome se caracteriza por 4 cosas: obesidad, diabetes, elevación de la presión y elevación del colesterol y los triglicéridos. Son enfermedades físicas. Hoy en día las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, aún más que el cáncer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce ese síndrome? ¿Y cuál es el origen de todas esas enfermedades? ¿Y cómo afecta eso también la mente, el estado mental? Ese síndrome metabólico que causa todas esas enfermedades y que es la principal causa de muerte, se produce porque hay un exceso de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona normal que produce el páncreas, y esa hormona tiene como función, cuando usted come, aumentan los niveles de azúcar en la sangre y entonces el páncreas libera la insulina y la insulina viene y baja el azúcar en su sangre, haciéndola que penetre en las células. Esto es normal. Eso es la función normal de la insulina. Ahora, cuando hay un exceso de insulina, entonces va a crear una serie de alteraciones como son elevación del colesterol, elevación de los triglicéridos, elevación de la presión arterial, obesidad, porque la persona va a sentir hambre al poco tiempo y va a comer a cada momento. En las
mujeres va a ocasionar ovarios poliquísticos, problema sumamente frecuente hoy en día. Pero además, eso tiene un efecto en la mente, y a nivel de la mente le va a crear ansiedad, un estado de ansiedad, de nerviosismo, y posteriormente vienen los estados depresivos. ¿Por qué ese exceso de insulina? Sencillamente porque la gente se apartó del plan de Dios de la alimentación. Y vamos a explicarlo de manera clara. Ese exceso de insulina se produce como una respuesta del páncreas a un exceso de carbohidratos refinados. Pero Dios no creó carbohidratos refinados, porque Dios creó el cuerpo humano, y Dios creó el páncreas, y Dios creó la insulina, y le puso un mecanismo para que eso funcionara de manera extraordinaria y maravillosa. Pero el enemigo ha inducido al hombre a trastornar lo que Dios hizo. Entonces el hombre coge los carbohidratos, los refina, como hace con el trigo, convirtiéndolo en harina blanca, como hace con el arroz, convirtiéndolo en arroz pulido. Y cuando el hombre ingiere esa cantidad de carbohidratos refinados, esos carbohidratos se absorben, pasan de golpe a la sangre porque no tienen fibras, y el páncreas reacciona produciendo un exceso de insulina, y ese exceso de insulina va a ocasionar todos los problemas que he mencionado. Incluso aumento de riesgo de cáncer en el seno en la mujer, que es altísimo. Cada día nos sorprendemos, tantas mujeres jóvenes con cáncer en el seno. ¿Qué está pasando? Y cáncer en la próstata en el hombre. Todos esos descontroles hormonales se deben a una alimentación inadecuada que el hombre ha querido modificar lo que Dios hizo, y lo que Dios hizo no se puede arreglar porque Dios lo hizo perfecto. Y vio que era bueno en gran manera. Y cuando el hombre le mete la mano a lo que Dios hizo, lo que hace es que lo daña para su propio perjuicio. Pero es increíble la cantidad de azúcar que la gente está ingiriendo hoy en día. Otro carbohidrato refinado que induce el páncreas a producir insulina por montones. El aumento, el consumo de azúcar va incrementándose por años, de año en año, y nos encontramos con que la gente hoy consume una cantidad descomunal de azúcar en bebidas gaseosas, en jugos. Dios hizo las frutas, y las frutas son buenas y son excelentes, y cada día se comprueba en investigaciones médicas que las frutas tienen antioxidantes, que las frutas tienen fibras, que el que come fruta tiene menos riesgo de cáncer y de todas las enfermedades, porque Dios las hizo. Y Dios no se equivoca. Pero el hombre coge la fruta, la echa en la licuadora, le echa agua y le echa azúcar, y ahí lo daña. Porque cuando esa cantidad, ese jugo líquido cargado de azúcar llega al estómago, comienza a absorberse a través de las mismas paredes del estómago, y la reacción del páncreas inmediata es un exceso de insulina para poder controlar toda esa azúcar. Y ese exceso de insulina trae esa consecuencia.
yo les pregunto, ¿cuáles líquidos dulces Dios puso en la naturaleza? Bueno, me dicen la miel, ¿qué más? Líquidos dulces que hayan en la naturaleza. Dijo, el agua de coco. Ahora, yo le pregunto, ¿se puede tomar usted una botellita de esta llena de miel de abeja? Muy difícil, para no decir imposible. Una botellita de esta llena de refresco, de Pepsi-Cola, Coca-Cola y de jugo, a cada momento se la toma. El agua de coco es el único líquido con un poquitico de azúcar que Dios puso en la naturaleza. No hay ningún otro. ¿Y quién se inventó los jugos? Pero es que no podemos vivir sin jugo, porque donde quiera un juguito, y vamos a tomarme un juguito, y cuando usted va y pide en un restaurante, lo primero que le dicen, ¿y qué va a tomar? Tómese un juguito. Pero ese juguito no lo hizo Dios, porque Dios conoce el cuerpo humano, y Dios sabe lo que el cuerpo humano necesita. Eso es un invento diabólico para ir deteriorando la salud física a través del síndrome metabólico y la salud mental. Por eso encontramos tantas personas nerviosas, ansiosas, depresivas. Es un plan del enemigo. Esas cosas no han sucedido porque sí. El enemigo se encarga. ¿Cuál ha sido el propósito siempre del enemigo? Destruir, matar, aniquilar. Y lo está logrando, destruyendo a destiempo la gente, quitándole la vida, la salud, quitándole el discernimiento, el razonamiento, la lógica, el entendimiento. Y hoy nos encontramos con una sociedad enferma. Señores, es alarmante la cantidad de feminicidio. Y se habla de que hay que endurecer contra los hombres abusadores. Y eso está bien. Ahora, una persona que porque una mujer no lo quiera, la mate y se mate él, ¿está sano mentalmente? No, ese es un enfermo, ese es un desquiciado, y vivimos en una sociedad enferma, porque no tiene el cerebro los suficientes nutrientes que necesita para mantener el equilibrio cerebral y emocional. Entonces vienen las obsesiones. Una obsesión es un pensamiento fijo que no se va de la mente y que se mantiene ahí día y noche dando vuelta y vuelta y vuelta. Pero eso es una patología, eso no es normal. Una persona normal no tiene esa situación. Una persona normal dice, si no me quiere, lo siento, pero ¿qué voy a hacer? Buscar otra. Eso es lo que hace una persona normal. Pero una persona obsesiva dice, el mundo se acabó. Si ella no me quiere, se acabó el mundo. Porque él no puede pensar en otra cosa. Eso le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que decide, ¿para qué yo quiero estar vivo? Entonces va, mata y se mata él. Una deficiencia de minerales crea problemas de irritabilidad. Hay estudios e investigaciones que se han hecho en las cárceles de Estados Unidos, donde con reos criminales peligrosos, y cuando se le cambia la dieta, cuando se le proporcionan los minerales necesarios, esta gente va modificando su conducta y cambian el comportamiento y dejan de ser tan agresivos como lo han sido. Pero el enemigo se ha encargado de que la humanidad se encuentre
totalmente enferma, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Agua que utilizamos purificada, libre de bacterias, para evitar la contaminación por una bacteria o por un parásito. Pero agua en que se emplea el procedimiento de doble ósmosis, procedimiento que le quita todos los minerales que tiene el agua. Pero Dios le puso minerales al agua. Y si Él se lo puso es porque sabía que el cuerpo lo necesita, porque Dios no pone nada de más ni nada de menos. Pero el hombre le quita los minerales, y al quitarle los minerales, esa agua se convierte en ácida, con una acidez tremenda. Si ustedes miden el pH de esa agua, se van a dar cuenta la acidez que tiene. Y eso barre los pocos minerales que usted tiene en su organismo. Y una deficiencia de magnesio, de zinc, lo pone a usted nervioso, lo pone irritable, hace que le suba la presión y lo convierte en un desastre viviente. Pero el enemigo se ha encargado de enfermar y destruir a esta población. Y ahora Dios nos dice: vayan ustedes a rescatar a ese mundo que está enfermo, que está pereciendo por la ignorancia, ese mundo que está encadenado, ese mundo que está detrás de esas murallas que el enemigo ha construido para mantenerlo cautivo, para que no piense, para que no razone. Ustedes ven muchachos que si uno se pone un pantalón ancho, ellos se lo ponen. Si uno se pone una gorra torcida, ellos se ponen la gorra torcida. Usted le pregunta: mi hijo, ¿por qué tú haces eso? No sé, porque otro lo hizo. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la individualidad? No hay discernimiento. Estamos frente a una sociedad enferma. Y Dios nos ha encargado una gran misión. Y si nosotros miramos hacia afuera, y si nosotros miramos esa misión que Dios nos ha encargado, vamos a concluir como los 10 espías. Es imposible. No hay manera de que nosotros podamos cambiar. No hay manera. Pero si nosotros miramos con los ojos que miraron Josué y Caleb, entonces nosotros podremos tener la seguridad de que aunque la tarea es inmensa, aunque es difícil, con la ayuda de Dios podremos lograrla. Pero tenemos que ganar la batalla primero con nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y Dios nos manda hoy a liberarnos a nosotros mismos de las cadenas de los malos hábitos, esos dulces, esos refrescos bien fríos, ese bizcochito cargado de harina blanca, grasa y dulce, los 3 golpes juntos. ¡Qué sabroso es! ¿Y cómo yo dejo eso? Que no puedo. Es que me pongo loco cuando yo lo veo, es que no puedo. Pero es que nuestra misma enfermedad nos hace buscarlo, porque cuando usted tiene un exceso de insulina en la sangre, ese exceso de insulina le baja los niveles de glucosa y usted se vuelve loco por comerse un dulce, una harinita o cualquier cosa de esa, o un refresco. Su cuerpo se lo está pidiendo.
liberarse de los hábitos es también humanamente imposible. Pero he aquí que el Señor no simplemente nos ha mandado. Alguna gente me dice: doctor, yo vine aquí porque yo fui donde el cardiólogo y el cardiólogo me dijo que tengo que rebajar 20 libras o 15 libras, pero él no me dijo cómo. Entonces yo he venido donde usted para que usted me diga. Pero Dios no actúa así como los cardiólogos. Dios no nos ha dicho a nosotros: vayan y resuelvan ese problema. Él nos ha prometido ir con nosotros y darnos el poder y la fuerza necesaria para lograrlo, para vencer esos hábitos que hoy nos tienen encadenados y para ayudar a liberar a otros que también están encadenados. Esas palabras que Dios le dijo a Josué: mira que te mando hoy que te esfuerces. Esas palabras son para nosotros hoy en día. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Pero no se queda ahí. Es decir, no hemos recibido un mandato. Algo que comúnmente la gente le dice a las personas que están deprimidos: mira, tú tienes, o a la persona que come mucho dulce, mira, tú tienes que tener fuerza de voluntad, porque si tú no tienes fuerza de voluntad, tú no te vas a sanar. Y tú tienes que tener fuerza de voluntad. Y ya ahí lo deja. Pero no es tan sencillo. Por eso el Señor no simplemente nos dice a nosotros: tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte, sino que agrega otra parte y dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes. Entonces agrega: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la diferencia de lo que le dicen: tú tienes que tener fuerza de voluntad, y lo que nos dice el Señor. El Señor simplemente espera que tengamos la disposición, que reconozcamos nuestro estado enfermo y la enfermedad de nuestra sociedad, que nos pongamos en sus manos, que le digamos: Señor, es imposible para mí desencadenarme yo mismo y desencadenar a otros, pero confío en tu poder, confío en tu gracia divina, confío en tu amor, y confiando en ello tengo la plena certeza, la plena seguridad, sin la mínima duda, como la tuvieron Josué y Caleb, de que con tu ayuda y tu poder yo saldré victorioso.